Un saludo cordial para todos ustedes. Hoy vamos a hablar del enfoque clínico del abdomen agudo. Con esto vamos a dar inicio a la semiología del aparato digestivo. Realmente es un desafío para el médico cuando un enfermo acude a un servicio de guardia, fundamentalmente con la molestia de un dolor abdominal agudo. Si bien la mayor parte de los enfermos acuden al servicio de guardia, también hay enfermos que pueden concurrir a un servicio de atención primaria de salud, pero la mayoría de estos enfermos llegan a la guardia de emergencia. Por lo tanto, constituye para el médico un verdadero desafío porque indudablemente hay dos contextos clínicos en el paciente que tiene un dolor abdominal agudo. El dolor abdominal puede ser de resolución simplemente con una medicación, o aquel paciente que necesita una mesa de quirófano, es decir, necesita operarse de inmediato. Entonces, vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes desde el punto de vista anatómico, funcional. Aquí vamos a ver que en el hipocondrio derecho, las patologías que pueden provocar un dolor abdominal agudo es la patología biliar, un hígado congestivo con hepatomegalia, pero no hay que olvidarse que también una neumonía lobar derecha puede provocar un dolor abdominal agudo en la región de hipocondrio derecho. En la región del hipocondrio izquierdo, el dolor abdominal puede corresponder a una úlcera gástrica, como dijimos, a una neumonía lobar izquierda también. Estas dos patologías, la úlcera gástrica y la neumonía lobar izquierda, pueden ser las causas más importantes. Un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha puede deberse a diferentes patologías dependiendo de si el paciente es mujer o es varón. De todas maneras, la apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes que puede provocar un dolor, que puede ser causa de un dolor abdominal agudo en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que nos va a orientar a que esto sea una apendicitis aguda? La edad del enfermo. Es difícil que un enfermo de 60 años con un dolor abdominal agudo que venga a la emergencia localizado en la fosa ilíaca derecha se deba a apendicitis, porque la apendicitis aguda es una enfermedad más frecuente en los niños y en los jóvenes. Es raro que una apendicitis aguda ocurra en personas adultas o mayores de edad. Por lo tanto, la edad es lo que nos va a orientar mucho para saber la causa. Si es una mujer, un dolor abdominal agudo en fosa ilíaca derecha puede deberse, por ejemplo, a una salpingitis aguda, puede ser un quiste de ovario que se haya roto, puede ser un embarazo ectópico, también puede ser un cólico reno-ureteral, una diverticulitis aguda. Por lo tanto, el sexo nos orienta mucho y la edad. Como siempre, la edad y el sexo son los dos principales factores demográficos que nos orientan
en el tipo de enfermedad. Dolor abdominal en la región periumbilical. Dolor abdominal en la región periumbilical puede deberse a una obstrucción intestinal aguda, puede ser una pancreatitis aguda, y según la cronología de Murphy se dice que el dolor abdominal de la apendicitis aguda se inicia alrededor del ombligo y luego migra a la fosa ilíaca derecha, como lo describió inicialmente el doctor Murphy. Trombosis mesentérica, aneurisma de aorta pueden provocar dolor abdominal en la región periumbilical. Por lo tanto, importantísimo es en la evaluación de un dolor abdominal advertir dónde se localiza el dolor, cómo ha empezado el dolor abdominal, dónde se localiza, si es de instalación aguda, si es de instalación progresiva, si el dolor es de tipo cólico, es de tipo continuo. Es importante precisar las características del dolor. Un dolor en la fosa ilíaca izquierda en una mujer puede significar un embarazo ectópico roto, un cólico reno-ureteral, una hernia en ambos sexos, aunque las hernias son más frecuentes en los hombres. Entonces es importante, el mensaje de esta diapositiva es el hecho de que el médico debe valorar la localización del dolor para poder precisar el diagnóstico. Entonces, dentro de la semiología del paciente que viene con un dolor abdominal agudo, importante es la exploración general, o sea, observarlo al enfermo desde el punto de vista general. Y la exploración abdominal ya se centra, es decir, después de que yo he explorado de cabeza a pies al enfermo, los antecedentes, la anamnesis por sistema, cuando yo exploro el abdomen, después de que he explorado los signos vitales, la exploración abdominal es fundamental. Hay que inspeccionar el abdomen, hay que auscultar. Primero se debe esa secuencia de inspección, palpación, percusión, auscultación. Aquí un poco se altera cuando se explora el abdomen. Inspección, auscultación, percusión, palpación. Importantísimo es el tacto rectal, el tacto vaginal. La punción abdominal se reserva para casos especiales. Por lo tanto, para elaborar, para precisar la causa de un dolor abdominal, de un abdomen agudo, una de las premisas fundamentales sigue siendo una historia clínica completa, un interrogatorio minucioso y una exploración sistemática, es decir, tenemos que aprender en semiología a ser sistemáticos en nuestra valoración. El examen complementario que yo debo pedir para confirmar mi hipótesis diagnóstica debe ser pertinente, es decir, debe ser el que más me ayude en elaborar, en precisar el diagnóstico. Por ejemplo, si yo sospecho que el dolor abdominal de mi enfermo es una oclusión intestinal, el examen que más me va a orientar, o mejor dicho, el que me va a ayudar a precisar mi diagnóstico, es una radiografía panorámica de abdomen. Sin embargo, si el dolor abdominal es decir, la hipótesis diagnóstica de un dolor abdominal agudo en una mujer joven, con historia de que los alimentos grasosos le hacen daño, entonces es la ecografía abdominal la que me va a permitir precisar si es un cálculo en vesícula biliar el causante del dolor abdominal. Por lo tanto, debo tener bien claro cuál es el examen que me va a confirmar el diagnóstico, porque los exámenes complementarios que se piden es primeramente, en primer lugar, tiene que ser pertinente ese examen, es decir, tiene que ser aquel examen que a uno le permita confirmar el diagnóstico.
Muchos semiólogos, muchos entendidos en la materia, han dividido el abdomen agudo en 4 grandes grupos orientados al proceso fisiopatológico del abdomen agudo, en 4 grandes grupos. Y esto tiene una connotación muy importante desde el punto de vista clínico fisiopatológico. El abdomen agudo puede ser inflamatorio, obstructivo, isquémico y hemorrágico. Hemorrágico o perforativo. En este grupo se incluye. ¿Qué características clínico-semiológicas tiene un dolor abdominal cuando el proceso tiene de base la inflamación? Es un dolor abdominal de inicio brusco, es continuo, es intenso, habitualmente cursa con fiebre, con taquicardia. Puede haber una reacción peritoneal, no solamente en defensa, sino de contractura. Los pacientes pueden acusar náuseas, vómitos. Hay dolor cuando se palpa el abdomen. Si uno le solicita un examen de sangre va a haber leucocitosis. Y si uno llegaría a puncionar el abdomen en una peritonitis, por ejemplo, puede encontrar pus. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes que provocan un dolor abdominal, un abdomen agudo de tipo inflamatorio? En primer lugar, la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis y la enfermedad inflamatoria pélvica. El cuadro abdominal característico de un abdomen agudo inflamatorio tipo apendicitis se trata de un enfermo relativamente joven, puede ser un paciente, un niño, un joven, y el dolor abdominal generalmente se inicia alrededor del ombligo y posteriormente se irradia a fosa ilíaca derecha. Generalmente los enfermos pierden el apetito. La fiebre no aparece al inicio, aparece después, porque fisiopatológicamente el origen, o sea, la forma de cómo se inicia una apendicitis aguda es porque un fecalito, es decir, una concreción de materia fecal, se vuelve dura, produce una obstrucción del apéndice y de ahí se generan los cambios fisiopatológicos. No es que inicialmente haya una invasión microbiana, sino que primero hay ese proceso obstructivo del fecalito, de esa materia fecal que se concreta y después se inicia. Entonces, la apendicitis aguda no se inicia con fiebre, se inicia con síntomas generales. Hay el dolor abdominal, que como lo decía Murphy, se inicia alrededor del ombligo, que es un dolor periumbilical, luego se irradia a fosa ilíaca derecha. Todo dolor abdominal que no cede más allá de las 4 horas, hay que sospechar que sea nomás una apendicitis aguda en un paciente joven, o en un niño, un adulto joven. Habitualmente la apendicitis aguda quita el deseo de comer, por lo tanto, cuando uno tiene un enfermo con dolor abdominal pero no ha perdido las ganas de comer, prácticamente hay que dudar que sea una apendicitis aguda. La siguiente causa, la otra causa muy frecuente de un dolor abdominal, fundamentalmente en fosa ilíaca derecha, es la colecistitis. La colecistitis aguda puede ser litiásica y alitiásica. La mayor parte de los enfermos, de las enfermas, porque es más frecuente en las mujeres, es de tipo litiásica. Eso provoca lo que se llama un cólico biliar, que es un dolor agudo que se localiza en la fosa ilíaca derecha y se irradia al hombro. También se puede irradiar al epigastrio. Son pacientes generalmente jóvenes con historia de cólicos a repetición, obesidad, una mujer de 40 años. Es extremadamente frecuente. Una de las principales causas de abdomen agudo
que requiere cirugía en los servicios de cirugía es la colecistitis aguda litiásica. Entonces aquí hay una característica importante, porque estos enfermos habitualmente no cursan con fiebre, porque es una colecistitis aguda litiásica. El mismo cálculo que se enclava a nivel del bacinete es el que causa el dolor abdominal, y este dolor abdominal es de tipo cólico, no es un dolor continuo. La diverticulitis, que ocurre en personas más mayores, también es un cuadro que provoca un abdomen agudo de tipo inflamatorio. Y la enfermedad inflamatoria pélvica se produce en mujeres acusan dolor abdominal, tienen otros síntomas asociados, y prácticamente el diagnóstico se hace un poco por descarte. Primero hay que descartar que no sean otras causas. Esto es lo más, el abdomen agudo de tipo perforativo es muy grave, es un abdomen agudo que necesita una resolución quirúrgica. El dolor abdominal es empuñalada, generalmente el paciente está inmóvil en la cama, está con fiebre, está taquicárdico, el abdomen está duro, en tabla, hay ausencia de movimientos respiratorios abdominales, hay una reacción peritoneal generalizada, que es el signo de Guénon de Musi. Me olvidaba comentarles que en una apendicitis aguda hay una reacción peritoneal, pero localizada en la fosa ilíaca derecha, que es el signo de rebote, es decir, uno lo examina al enfermo en decúbito dorsal, horizontal, se le pide al enfermo que encoja las piernas, que flexione las piernas. Empieza uno a presionar la fosa ilíaca derecha, intentando un poco desviar la atención del enfermo, y de un momento a otro, en forma súbita, uno suelta la mano de la fosa ilíaca derecha y eso le despierta dolor. Este es un signo muy, muy importante que hay que realizar en el paciente que tiene una apendicitis aguda. Y acá la reacción peritoneal es generalizada. Cuando se perfora una víscera hueca dentro del abdomen, puede aparecer lo que se llama el signo de Joubert, que es la desaparición de la matidez hepática. Para eso, ¿qué hago? El Joubert puede ser a la clínica como puede ser a la radiografía, que posteriormente vamos a ver en alguna clase. Es decir, yo lo exploro a mi enfermo igualmente en decúbito dorsal horizontal, le pido que flexione las piernas y empiezo a percutir desde arriba, desde el emitórax derecho para abajo hacia el abdomen, y normalmente después de que desaparece la sonoridad pulmonar, tiene que aparecer normalmente la matidez hepática, es el momento en que aparece el hígado. Entonces, cuando hay desaparición de esta matidez hepática es porque se acumula aire debajo del diafragma, es el aire subdiafragmático, y esto yo lo puedo ver por la radiografía. La principal causa de un abdomen agudo, de un dolor abdominal que genera un abdomen agudo de tipo perforativo, es cuando una úlcera gástrica o duodenal se perfora. Sabemos que las tres complicaciones más frecuentes de una úlcera gástrico-duodenal, en primer lugar, es la hemorragia intestinal, es decir, hemorragia digestiva alta, el paciente sangra. Eso provoca lo que se llama la hematemesis, que es el vómito con sangre. La segunda complicación es que se perfore, y generalmente se perfora hacia atrás, la pared posterior es la que más se perfora. Y la tercera complicación es una estenosis en la región de la úlcera.
Entonces, la principal causa de un abdomen agudo perforativo, que realmente da un cuadro abdominal muy agudo, que necesita cirugía de emergencia, es la úlcera perforada. Ahora, si yo tengo un enfermo que llega a la guardia con historia de una agresión por arma blanca, veo por dónde ha ingresado el arma blanca, y si el paciente tiene un cuadro abdominal agudo con estas características, yo debo pensar que es una perforación intestinal, y lo más frecuente es que sea una perforación de colon. El síndrome obstructivo, es decir, el dolor abdominal aquí de una patología obstructiva es de tipo cólico. El dolor es de tipo cólico, va y viene el dolor, el paciente está con taquicardia, hay distensión abdominal, está distendido el abdomen. Una de las características del síndrome obstructivo indica que el paciente acusa dolor abdominal y no puede eliminar ni gases ni materia fecal. El abdomen está timpánico, cuando yo lo percuto el abdomen está timpánico. El examen más importante que nos va a permitir confirmar mi hipótesis de que es un abdomen agudo obstructivo es la radiografía simple de abdomen, que me va a mostrar niveles hidroaéreos. La edad del enfermo nos orienta demasiado para saber cuál es la causa de un dolor abdominal, que lo catalogo yo como un cuadro de obstructivo, un abdomen agudo de tipo obstructivo. Si es un abdomen agudo obstructivo en un enfermo de 70, 80 años, yo debo pensar que la patología deba ser un cáncer de colon. Sin embargo, en nuestro medio, la cardiopatía, la enfermedad de Chagas, es una causa importantísima de megacolon. Por lo tanto, el megacolon chagásico se puede expresar con un abdomen agudo de tipo obstructivo, también se puede expresar con estreñimiento o con un fecaloma. Por lo tanto, en nuestro medio, en pacientes menores de 60 años, una de las principales causas que provoca abdomen agudo de tipo obstructivo es la colopatía chagásica. La torsión del sigma, a eso se llama el vólvulo, y una forma muy frecuente de presentación de la colopatía chagásica es el vólvulo. Se tuerce sobre su propio eje el asa sigma y produce lo que se llama el vólvulo, y esto cursa con un abdomen agudo de tipo obstructivo, en la que el enfermo se lo nota con distensión abdominal, habitualmente está distendido, los vómitos en un principio son alimentarios, después se vuelven fecaloideos, y son enfermos que relatan que están estreñidos y que no pueden eliminar gases ni materia fecal. El abdomen está muy timpánico. Entonces, una de las causas es el vólvulo, que es una complicación de la colopatía de tipo chagásica. Una causa también importante de oclusión intestinal es la hernia. Una hernia umbilical gigante como el que se ve en esta paciente puede ser la causa de una oclusión intestinal. El dolor abdominal por un problema oclusivo vascular tiene las siguientes características. Es un dolor agudo de máxima intensidad, súbito, violento, persistente, generalizado. El paciente está con taquicardia, con facies tóxica, está hipotenso, está distendido, hay gran compromiso del estado general, hay silencio abdominal y puede haber enterorragia, es decir, una hemorragia intestinal baja. Una de las causas más frecuentes de un abdomen agudo de tipo oclusivo vascular es el infarto mesentérico. Esta patología es muy grave y ocurre en pacientes que tienen historia de alguna cardiopatía de base,
en la que hay una fibrilación auricular y por lo tanto se genera un trombo, un émbolo que sale del corazón y va y obstruye la arteria mesentérica. ¿Por qué tienen enterorragia los enfermos? Porque ese sangrado se lacera la mucosa intestinal y el enfermo va perdiendo sangre. Entonces la enfermera advierte que cuando ve la materia fecal, cuando ve las deposiciones del enfermo, pueden tener despeños diarreicos con sangre. Este es un cuadro muy grave que se lo va a ver en pacientes de la tercera edad fundamentalmente, con historia de cardiopatía, y que se lo ve muy grave al enfermo. Como dice acá, entra en shock vascular con una distensión abdominal importante. Hay silencio abdominal. No todo cuadro abdominal agudo produce silencio abdominal. ¿Qué quiere decir silencio abdominal? En el que no hay peristaltismo. Por ejemplo, si yo tengo un cuadro abdominal agudo y advierto que no hay peristaltismo abdominal, esto indica que está paralizada la musculatura intestinal. Una de las causas para que ocurra eso es una pancreatitis aguda. Por ejemplo, una de las enfermedades que provoca parálisis de la musculatura intestinal es la pancreatitis aguda. En este caso, también un abdomen agudo perforativo puede paralizar la musculatura intestinal, y un síndrome oclusivo vascular, es decir, una trombosis mesentérica que obstruye la arteria mesentérica, por lo tanto se va a paralizar la musculatura intestinal. Cuando se abre el abdomen del enfermo se ve esta necrosis, hay una necrosis del segmento intestinal por lo que se llama el infarto intestinal. El infarto ya significa que ha habido muerte celular, porque ese émbolo, ese trombo que nació del corazón, ha ido y ha obstruido la arteria mesentérica. El síndrome hemorrágico, es decir, aquí una característica es que el paciente tiene un abdomen agudo, pero está sangrando por alguna parte. Es decir, el paciente tiene signos de shock. El dolor abdominal continuo de aparición brusca, pero de intensidad moderada, tendencia a la pérdida del conocimiento, el paciente está taquicárdico, está sudoroso, frío, hay dolor a la palpación profunda, hay defensa abdominal, y cuando se hace punción abdominal hay sangre en el saco de Douglas. Una paciente, mujer, que viene con un dolor abdominal agudo en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, y yo advierto que está hipotensa, taquicárdica, ansiosa, pálida, sudorosa, con frialdad, debo pensar en un embarazo ectópico que se ha roto, o un quiste de ovario sangrante, o una rotura de víscera sólida. Lo más frecuente es que se trate de un embarazo ectópico. Esta es una causa muy importante en los servicios de emergencia en el área ginecológica. Una mujer joven que sufre lo que se llama el embarazo ectópico. Ahí están los cirujanos. Aquí se ve el embarazo dentro de la trompa, entonces sangrante, la paciente está en shock prácticamente, y esto requiere llevar a la paciente urgente a una mesa de quirófano, porque si no se hace esto, la paciente se muere por un shock hipovolémico, y generalmente necesita hacerse la salpingectomía, es decir, generalmente queda destruida la trompa, por lo tanto hay que hacer una exéresis, una salpingectomía. Entonces, si repasamos las causas de un dolor abdominal agudo de acuerdo a la frecuencia, las causas más frecuentes serían apendicitis aguda. Es el caso de un paciente joven, de un
de un niño que viene por un dolor abdominal, fundamentalmente, inicialmente periumbilical, es de tipo continuo, luego se irradia a fosa ilíaca derecha. Generalmente el niño no se mueve de la cama porque mismo cualquier movimiento le causa dolor. Tengo que buscar los signos, el signo de Bloomberg, que es el signo de rebote, es lo que les decía anteriormente. Se presiona la fosa ilíaca derecha y luego se suelta la mano exploradora y se despierta dolor. Una colecistitis aguda generalmente es muy frecuente, una causa frecuente, debe ser más frecuente que la apendicitis aguda. La mayor parte de los pacientes internados en los servicios de cirugía es por cuadros biliares, obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, pancreatitis aguda, úlcera perforada, un cólico ureteral. Las causas menos frecuentes son de origen vascular, como el infarto mesentérico. Tromboembolismo pulmonar puede simular las neumonías, sobre todo la neumonía lobar, ya sea neumonía lobar es decir, de los lóbulos inferiores, puede simular. Entonces, fundamentalmente estas son las causas de dolor abdominal más frecuente. Cuando yo sospecho que un abdomen agudo necesita cirugía, es decir, estamos hablando de un abdomen agudo quirúrgico, prácticamente es un desafío para el médico, porque si se demora llevarlo a quirófano al enfermo, corre peligro nuestro paciente. Dolor abdominal que no cede más de 6 horas, hay que sospechar que sea una patología de naturaleza quirúrgica. Cuando el dolor no cede más allá de las 6 horas. Cuando es de inicio muy súbito, intolerable, que no cede con antiespasmódicos comunes y corrientes, es decir, esa característica de ser un dolor abdominal súbito hace suponer que sea una patología que requiera una mesa de cirugía. El comienzo insidioso, pero va aumentando progresivamente el dolor abdominal, también me hace pensar que sea patología quirúrgica. Cuando hay signos francos de irritación peritoneal, una apendicitis aguda que no se opera más allá de las 6 horas, se complica con una peritonitis aguda. Y en una peritonitis aguda, ya cuando se explora al enfermo, es un enfermo ya tóxico. Es decir, ya hay una invasión, hay una colonización microbiana, y yo voy a encontrar el signo de Guenou de Musi, que es una reacción peritoneal generalizada. Todo el abdomen ya está tenso, irritado, en tabla, duro, y no va a haber ya peristaltismo intestinal. Entonces eso me hace pensar que sea un problema quirúrgico. La falta de eliminación de gases y de materia fecal más allá de las 24 horas también me hace sospechar que es un abdomen agudo quirúrgico. Por ejemplo, acá tenemos el vólvulo, o puede ser una hernia estrangulada. Puede ser que el paciente haya sido operado anteriormente por cualquier proceso quirúrgico y hayan bridas y adherencias que me hayan producido un cuadro obstructivo, porque es otra de las causas muy frecuentes de abdomen agudo de tipo obstructivo, aquel enfermo que ha tenido una historia de una cirugía anterior y que desarrolla las famosas bridas o adherencias. Cuando el paciente está en shock, cuando tiene síntomas, signos de shock, el paciente hipotenso, taquicárdico, irritable, oligúrico, deshidratado, está frío, sudoroso, eso indica gravedad. El típico ejemplo es el paciente que hace un infarto mesentérico, y esto es una patología de la tercera edad. Signos invariantes, o sea, signos que no pueden faltar en un abdomen agudo quirúrgico: la distensión abdominal, el abdomen está inmóvil, puede haber un tumor abdominal de aparición reciente, doloroso, contractura abdominal, hay hipersensibilidad de la pared abdominal y hay dolor a la descompresión, tipo signo de Bloomberg o signo de Guenou de Musi. Entonces eso indica de que el abdomen agudo es de tipo quirúrgico.
La percusión dolorosa del abdomen es otro dato, otro elemento de la semiología que nos debe hacer sospechar que el abdomen es quirúrgico. Por lo tanto, en la caracterización semiológica del dolor, nos interesa saber dónde se localiza el dolor, dónde se ubica, dónde se irradia, dónde migra. El dolor de una colecistitis aguda, cuando hay un cálculo en vía biliar, en la vesícula en vía biliar, se irradia a la espalda, al epigastrio. El dolor de la apendicitis aguda generalmente es inicialmente periumbilical, luego migra a fosa ilíaca derecha. No nos olvidemos que un cólico renal, por ejemplo, desde atrás se irradia a los genitales. La característica, el carácter del dolor, importante es precisar qué tipo de dolor tiene el enfermo, si es cólico, si es urente, si es punzante, si es opresivo. La intensidad siempre es importante explorar en los enfermos. Uno puede preguntarle, decirle al enfermo del 1 al 10, señora, señor, más o menos cuánto le duele. 1 vamos a suponer que es un dolor leve, pero 10 es un muy intenso. Entonces de esa forma uno se puede dar cuenta, puede precisar, aunque no todos los enfermos pueden darnos esta información. La evolución del dolor abdominal es importantísima también. Cómo empezó el dolor, cómo ha progresado, si fue de inicio súbito o fue progresando paulatinamente. La duración, cuánto tiempo le ha durado el enfermo. Ya sabemos que el tiempo es fundamental para precisar si el abdomen agudo es quirúrgico. Las condicionantes, es decir, qué factores han desencadenado, qué factores atenúan, qué factores agravan. Si yo, por ejemplo, sospecho una pancreatitis aguda y empiezo a darle agua al enfermo o comida, prácticamente eso es grave porque eso lo va a agravar el abdomen agudo. Lo propio ocurre si yo tengo un paciente que me he equivocado en el diagnóstico y era un cuadro obstructivo y empiezo a darle comida al enfermo, eso es muy grave. Síntomas acompañantes, todo dolor abdominal. Si las enfermedades, si estos cuadros patológicos solamente se acompañaran, solamente fuera el dolor, sería muy difícil llegar al diagnóstico. Entonces uno tiene que investigar qué otros síntomas tiene el enfermo para poder llegar al diagnóstico. La actitud que toman nuestros enfermos es importante. ¿Cómo estaba el enfermo? ¿Qué posición adoptó? ¿Qué actitud tomó cuando yo lo estaba examinando al enfermo? Por ejemplo, cuando es una apendicitis aguda, el paciente yace en su cama, ni siquiera se mueve, está quieto en la cama porque mismo solo de moverse le aumenta el dolor. En una pancreatitis aguda también el paciente está quieto, puede estar semisentado. Sin embargo, cuando es un cólico renal, por ejemplo, el dolor puede irradiarse desde atrás de la zona lumbar hacia adelante, esos pacientes están revoltosos en la cama. Lo propio ocurre en una colecistitis aguda. Cuando yo veo a una paciente mujer con un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha que no tiene posición para aliviar su dolor, que está moviéndose en la cama, lo más probable es que sea un dolor por colecistitis aguda. O típicamente cuando es un cuadro gástrico agudo, una úlcera, entonces el paciente va a estar como que tocándose el abdomen. Esa actitud va a adoptar. Hay que recordar que la mucosa del tubo digestivo es no dolorosa, las vísceras huecas son sensibles al aumento de la presión, el peritoneo visceral es casi insensible. Por ejemplo, un dolor en la apendicitis aguda, como decía el doctor Murphy, se inicia en la zona periumbilical y luego se irradia a fosa ilíaca derecha. Y mismo Murphy decía, cuando yo estoy enfrente a un paciente con dolor abdominal, con altas sospechas de apendicitis, tengo que operarlo antes de que amanezca o antes de que anochezca. Eso quería decir el doctor Murphy, que no hay que esperar porque después de una apendicitis aguda esto se complica y pasa a una peritonitis aguda y eso provoca ya un abdomen agudo más grave. El cólico renal, no nos olvidemos que tiene su irradiación a los genitales, por lo tanto un cólico renal por un cálculo en los ureteres puede simular un cuadro abdominal. Y no nos olvidemos que
Examinar el abdomen es fundamental. Empezamos con la inspección, luego seguimos la ocultación. Para explorar el abdomen yo tengo que colocar a mi enfermo en decúbito dorsal, horizontal, con las piernas flexionadas. El médico se coloca al lado derecho del enfermo. Tiene que estar muy bien flojito el abdomen. Flexionar las piernas se hace con la finalidad de que se relaje la musculatura abdominal. Yo tengo un poco que distraer al paciente para examinarlo. Si el paciente lo permite, puedo charlar con el enfermo, puedo interrogarlo sobre el síntoma que acusa para distraer su atención. Y los signos que yo puedo advertir cuando yo examino el abdomen: el paciente puede tener ictericia, que es el color amarillo de la conjuntiva ocular. El abdomen puede estar distendido. Eso puede revelar obesidad, puede ser una citis, puede ser por gases, puede ser un embarazo, puede ser por hepatomegalia, puede ser por un tumor, puede ser por quiste, puede ser por un fecaloma. Si hay circulación colateral, cabeza de medusa. Si el abdomen del enfermo tiene una cicatriz, me orienta al tipo de patología. Ya hemos dicho que muchos enfermos que han sido operados anteriormente por cualquier patología, por problemas de adherencia o bridas, pueden volver a tener un abdomen agudo por cuadro obstructivo. Masas herniaria es una causa muy frecuente de dolor abdominal. Los enfermos, fundamentalmente varones, que después de hacer la anamnesis yo tengo que explorar. Las hernias se deben explorar en parado y en echado, en la posición de sentado y en la posición de decúbito. No nos olvidemos del signo de Bloomberg, que es un signo de irritación peritoneal localizado en la fosa ilíaca derecha. El signo de Murphy, que es propio de las colecistitis aguda. Yo lo acuesto a mi paciente en decúbito dorsal, horizontal, pierna flexionada. Empiezo a presionar la fosa ilíaca derecha y luego suelto la mano, y eso le despierta dolor al enfermo. Esto es circulación colateral propio de los pacientes que tienen hipertensión portal secundario a una cirrosis alcohólica. La palpación es una maniobra muy rentable dentro de la exploración semiológica del abdomen. ¿Qué es lo que vamos a buscar con la palpación? Buscamos si no está tensa la pared, dónde se localiza el dolor, y el dolor a la descompresión. El signo de Bloomberg para la apendicitis aguda, que es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, y el signo de Guénon-de-Mussy, que es un dolor que se despierta ya en todo el abdomen, y eso indica que hay una irritación peritoneal importante. En la palpación hay que palpar el abdomen, cerciorarse la temperatura. La palpación del abdomen puede ser superficial. Empezamos a ganar confianza con el enfermo, detectamos contracturas, masa, hematomas. Yo tengo que palpar todo el abdomen, primero superficial y luego una palpación profunda. Yo puedo empezar a detectar si hay masas intraabdominales o retroperitoneales. Entonces, el signo de Bloomberg es un dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha que indica irritación peritoneal. Este es un signo característico de la apendicitis aguda. Y el signo de Robson, al presionar en la fosa ilíaca izquierda, se despierta dolor abdominal en el lado contralateral. Este es el signo de McBurney. Es el punto de localización del apéndice ubicado en la unión de los 2 tercios proximales y el distal de una línea imaginaria que va del ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior. Si al efectuar la presión se le pide al enfermo, al paciente, que eleve el miembro inferior extendido, es la maniobra de Hausmann-Meltzer. Es una prueba específica para apendicitis aguda. Entonces aquí el explorador, el paciente está en decúbito dorsal, con las piernas flexionadas, bien descubierto,
y el médico se coloca al lado derecho del enfermo. Este es el signo de Murphy característico cuando hay una colecistitis, cuando la vesícula biliar está inflamada. Consiste en palpar el hipocóndrio derecho en el punto que une la línea medioclavicular derecha, es decir, en el hipocóndrio derecho. Yo empiezo a flexionar y luego le pido al enfermo que respire. En el momento en que él respire, yo suelto la mano y se va a despertar un dolor. Eso es típico de colecistitis aguda. El signo de Robson es el que mostramos inicialmente. Se reproduce el dolor en la fosa ilíaca derecha por una transmisión retrógrada del gas hacia la fosa ilíaca derecha cuando se comprime la fosa ilíaca izquierda. Es decir, que la fosa que se comprime es la fosa ilíaca izquierda y ese dolor se reproduce en la fosa ilíaca derecha. Cuando yo quiero saber si mi paciente tiene un dolor abdominal en el hipocondrio derecho y es por hepatomegalia, porque un dolor abdominal en el hipocondrio derecho lo más frecuente es que sea una colecitis aguda, pero puede ser por una hepatomegalia. Entonces lo que yo hago es la maniobra del enganche, la maniobra de Mathieu. Acuérdense de Mathieu, es la maniobra más usada para saber si el paciente tiene hepatomegalia. Entonces el médico se coloca al lado derecho del enfermo, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal horizontal, se le pide al enfermo que flexione las piernas. Yo mirando, el médico mirando hacia los miembros inferiores, empiezo con las dos manos, como intentando enganchar el borde libre del hígado, y de esa manera puedo delimitar si el hígado está crecido. También para saber si hay hepatomegalia puedo empezar a percutir desde arriba. Entonces si hay crecimiento de la glándula hepática, va a haber matidez por debajo del reborde costal, porque normalmente no debo palpar el borde anterior del hígado. Entonces cuando yo lo palpo o percuto matidez, si hay matidez, eso indica que hay hepatomegalia. Esa es la maniobra de Mathieu para pesquisar si hay hepatomegalia. ¿Qué errores yo puedo cometer cuando palpo masas abdominales? Una masa abdominal puede ser confundida con heces impactadas. La aorta yo la puedo palpar en pacientes muy delgados. Una vejiga distendida o un útero grávido puede hacerme pensar que es una masa. Entonces tengo que tener mucho cuidado. La percusión permite determinar si despierta dolor, dónde lo localiza, si hay irritación peritoneal, si hay matidez o si hay timpanismo, y si hay desaparición de la matidez hepática. Entonces la percusión es un método de exploración semiológica muy importante dentro de la exploración semiológica del abdomen. ¿Qué sonidos puede encontrar en la percusión? El sonido mate es propio de una víscera sólida, masas, colecciones. Timpánico cuando hay aire dentro del intestino. A eso se llama abdomen agudo timpánico, quiere decir que hay aire, puede indicar un neumoperitoneo. Típicamente un paciente con peritonitis aguda, con pancreatitis, con un abdomen agudo perforativo, cuando hay aire, cuando hay una obstrucción intestinal, yo voy a encontrar un abdomen agudo timpánico. Entonces lo vamos a dejar acá en abdomen agudo timpánico, porque esto más habla de un cuadro de obstrucción intestinal, que es un tema aparte dentro de la semiología intestinal. Muchas gracias.